Mis hermanos, vamos a comenzar esta tarde una serie de predicaciones, 3 predicaciones acerca de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Según el servicio de emergencia, ha dado testimonio de algunas de estas frases cuando reciben llamadas en Israel. Escucho voces, están golpeando a mi puerta. Estoy con mis 2 hijos pequeños. Están intentando entrar en mi casa. Alguien más llamando dijo, estamos encerrados en nuestro refugio. El ejército no está aquí. Mi marido está con el equipo de preparación luchando afuera. Nos están disparando, tratando de entrar en nuestras casas. Otra persona al llamar dijo, he estado en el refugio con mi bebé desde hace una semana, mientras mi casa ha quedado en llamas. Alguien más dijo, se me revuelve el estómago. Escucho muchos disparos a pesar de las gruesas paredes del refugio. Necesito ir al baño, pero no me atrevo. Nunca he estado tan asustada. Hace 2 semanas un grupo de integrantes de la organización Hamas, esa organización terrorista que viven en la zona de Gaza, entraron o cruzaron, mejor dicho, la frontera con Israel. Creo que la mayoría de ustedes ha escuchado esa noticia. Y consumaron un ataque a poblaciones israelíes cercanas a esa frontera, matando a unos 300 civiles en un mismo día y secuestrando a unas 200 personas de diferentes nacionalidades. Fue un ataque con gran saña y crueldad, con toda clase de violencia y de manera salvaje entraron, mataron a adultos, ancianos y niños. Al mismo tiempo lanzaron 5,000 misiles a otras ciudades de Israel. El sistema de defensa de Israel, uno de los más sofisticados del mundo, falló, o mejor dicho, no pudo contener todos estos ataques, pese a ser uno de los mejores en el mundo, si no es que tal vez el mejor o el más efectivo. Además, el ataque fue perpetrado precisamente ese viernes en la madrugada, ese sábado en la madrugada, cuando muchos en Israel celebraban el Sabbat, día que guardan religiosamente sin actividades. Este ataque ha indignado a muchos países, ha levantado voces de protesta, y entonces vino lo siguiente. Israel respondió con un fuerte ataque a poblaciones palestinas en Gaza. Por aire comenzaron a atacar poblaciones, ciudades, cortó suministros de agua, cortó el suministro de la luz y dejó sin combustible, sin gas a toda la región de Gaza. Esto ocasionó una oleada no solo de muertes y de heridos, sino también de refugiados. Varios países islámicos en las últimas 2 semanas han levantado la voz indignados por este ataque de Israel que dicen es peor aún que el de los palestinos y lo ven como una respuesta injusta. Así ha resurgido en las últimas 2 semanas una guerra que por décadas ha estado ahí, solo que aquí en Occidente habíamos perdido la conciencia de que existía. Esa guerra que comenzó particularmente en 1948, ha permanecido a lo largo de todos estos 70, poco más de 70 años, pero no éramos tan conscientes de que eso estaba pasando, menos al otro lado del mundo como nosotros lo estamos. Aquí hay algunas preguntas que quiero responder esta tarde a través de este sermón y estaremos respondiendo en estas predicaciones. La primera y obvia es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Es justo que Israel sufra estos ataques? ¿Es justo que responda con un ataque tan duro? Otra pregunta, ¿esta guerra es solo militar o es política? ¿O es ideológica entre el judaísmo y el islamismo? Y una más. ¿Cómo encaja este evento en el plan de Dios, en el plan profético de Dios para con Israel? Vamos a orar.
Nuestro Dios, gracias por esta mañana, esta tarde y la bendición que nos das de meditar en lo que está sucediendo en el mundo, pero a verlo a la luz y a través del cristal de tu palabra. Bendícenos, por favor, esta tarde y danos un corazón entendido para que lo que está sucediendo al otro lado del mundo con tu pueblo Israel sea también de edificación a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la raíz de esta guerra no se originó hace 2 semanas. En realidad, la historia comienza hace unos 4000 años. Y comienza en la casa de un hombre muy famoso llamado Abraham, un ganadero muy rico, originario de la ciudad de Ur. Este hombre, ganadero, vivía cerca de Babilonia. Y quiero pedirles que vayan en sus Biblias para comenzar y ir por algunos pasajes en Génesis 11:31, mientras en nuestra pantalla vamos a ver una imagen también, un mapa que nos va a ayudar a entender en dónde se encontraba Abraham. Génesis 11:31, si están ahí en sus Biblias, dice que tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Este es nuestro mapa del Medio Oriente y Europa. Allá se está desarrollando esta guerra. Si vamos a una segunda imagen, más cerca de la región, podemos notar cómo es que Abraham, originario de Ur, es un emigrante que va a Harán, en el norte, al norte de Nínive. Ahí en el capítulo 11:31 se mudó a Harán. Siendo un adorador pagano, Dios se reveló a él y lo llamó a salir de Harán e ir al sur, a Canaán. Eso lo pueden ver ahí en el mapa. Abraham llegó a Hebrón, cerca de Jerusalén, o mejor dicho, de Salem, como se llamaba en ese tiempo. Y Dios ahí, en Génesis capítulo 12, le da una promesa. Gracias, hermano. Con Génesis 12, siguiente capítulo de nuestra lectura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vean el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Noten que fue la promesa dada a Abraham cuando él estaba en la tierra de Canaán, que Dios le promete darle esa tierra a su descendencia. Es decir, él ya vivía ahí. Abraham ya estaba en esa tierra y su descendencia viviría ahí, dice Dios. La dificultad para Abraham era que no tenía hijos, porque su esposa Sara era estéril. ¿Pero impidió eso que Dios cumpliera su promesa? No, porque Él le prometió, capítulo 15, si van allá al versículo 3, darle un hijo. Génesis 15, versículo 3, vean ahí en la palabra, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Para Abraham su única opción hasta ese momento era heredar a un esclavo y Dios le dice, no, te voy a dar un hijo y su descendencia, tu descendencia, va a heredar la tierra que estás pisando.
Pasaron los años y ese hijo no llegaba. Y Sara, desesperada, no sé por qué no dice Abraham, sino Sara, desesperada, hermanas, ustedes saben, le ofreció a Abraham a su sierva. Y Abraham dijo proféticamente, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham humildemente al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí comenzaron los problemas. Agar tuvo un hijo llamado Ismael. Ismael recibió una bendición de Dios que está en los versículos 6, ahí mismo, cuando dice, respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Versículo 8, y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Versículo 16, era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, esto sucedió 11 años después de la promesa. Abraham pensó que ese hijo de Agar era el hijo de la promesa, o el hijo prometido, pero no fue así. Pasaron otros 13 años, es decir, Abraham tenía 99 y Sara 90, cuando Dios refrendó su promesa, capítulo 17, si están ahí conmigo, en versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vean el versículo 17, por favor, cuando dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a qué hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, hijo de Agar, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Dios prometió que haría de Ismael o de su descendencia una gran nación. Son los musulmanes. Hay unos 1.500 millones de musulmanes en todo el mundo. Es decir, alrededor de un 22% de toda la población mundial son musulmanes. De hecho, ellos ocupan mayoría o son mayoría en 57 países. Pero debes saber esto. Ellos no creen en Cristo, no creen en la Biblia. Adoran a Alá, el Dios creador. Su profeta es Mahoma y su libro es el Corán. Pero noten por favor aquí en lo que acabamos de leer que Dios refrendó el pacto con el hijo que le daría a través de Sara, con Isaac. Vean conmigo en el capítulo 21, vayan hasta el capítulo 21, ahí mismo en Génesis, cuando dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había
mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Notaron? Las promesas de Dios se cumplen, pero esto no significa que deban cumplirse cuando nosotros creemos, sino cuando Él es el tiempo preciso. Dios cumplió esta promesa 25 años después. Aunque Abraham y Sara habían tomado una alternativa con la sierva Agar, Dios fue claro que su pacto sería con Isaac. A su descendencia Dios prometió una tierra que Abraham ya poseía. Prometió darles Canaán. Después de Isaac nació Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Y de Israel nacieron las 12 tribus, ¿cierto? El mayor de los hijos de Jacob era Rubén, el menor, Benjamín. Entre ellos estaba José. José, aquel que sus hermanos vendieron a los madianitas, fue llevado a Egipto como esclavo, terminó en la cárcel, pero Dios le dio gracia ante Faraón, y de ahí Dios lo sacó de la cárcel y lo llevó hasta ser gobernador en Egipto. ¿Recuerdan? Luego su familia de José llegó a ese lugar buscando pan, y ahí Dios los bendijo, providencialmente vivieron ahí, comenzaron a multiplicarse hasta ser varios millones. Faraón estaba preocupado por cómo estaban creciendo estos israelitas y trató de matarlos. Entonces Dios llamó a Moisés para que los sacara de esta esclavitud. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra que Dios había prometido 400 años atrás, a Canaán, de regreso, a la tierra prometida. Ahora, todos conocen la historia del Éxodo, 40 años en el desierto, Dios trabajando en el corazón de Israel, ¿cierto? Hasta llevarlos, ¿a dónde? A la consumación o al cumplimiento de la promesa dada a Abraham, refrendada a Isaac, refrendada a Jacob y ahora a todo el pueblo de Israel. Toda esa región incluye Gaza y Cisjordania. No es que Israel quiera ocupar un territorio que no es suyo. Ya le corresponde por herencia histórica desde hace 4,000 años. Es decir, los hijos y los nietos regresaron en el Éxodo, mucha atención, a retomar la tierra de sus padres. No es una invasión, no fue una invasión, no fue un despojo, fue un desalojo de los palestinos. La pregunta que debemos siempre hacernos ante toda controversia es esta, o es la siguiente. ¿Es esto correcto ante Dios? Y déjame adelantarte antes de ir a la palabra. No solo es correcto, ese fue el mandato de Dios que Israel mucho tiempo ha desobedecido. Éxodo 23:20, vean conmigo por favor en Éxodo 23:20. Cuando estaban ahí en la peregrinación hacia Canaán, Dios dijo lo siguiente, Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 21. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Está hablando del ángel de Jehová. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará, mucha atención, a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Versículo 30. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, y vayan hasta el 33, en tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estamos viendo hoy no es un despojo, es un desalojo que Dios mandó hace 3,400 años
que sucediera. Ahora, cuando hablamos del conflicto que hay actualmente, algunos defienden a los palestinos diciendo que son descendientes de Ismael, que son hermanos de Israel, que no es posible que actúen de esa manera. No, los palestinos no son musulmanes, no son árabes. La palabra Palestina, Peselet en hebreo, significa país de los filisteos. Se ha ido modificando esta palabra hasta la palabra Palestina. Los filisteos eran una tribu europea nómada que nunca ha tenido tierra, no son árabes, no son descendientes de Ismael. Ellos llegaron ahí, a esa tierra que no es suya, pero históricamente han sido enemigos de Israel. Ahora, ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen? Son descendientes de Cam. ¿Se acuerdan? El diluvio, Génesis 6, 7, 8, 9. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De estos tres hombres nacieron todos los descendientes en el mundo después del diluvio. Ahora, Cam era el hijo menor de Noé. Acompáñame y regrese a Génesis 9. Si pensó que ya íbamos avanzando en Éxodo, regresen por favor a Génesis 9. En Génesis 9:20 tenemos un pasaje muy interesante porque eso sucedió reciente después del diluvio. Génesis 9:20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Versículo 24. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Tremendo. Noé maldijo a su hijo menor porque en lugar de ayudarle, como lo vamos a ver más, como lo hicieron sus otros dos hermanos, se burló de él. Vayan al capítulo 10. Siguiente capítulo. Y vean por favor ahí en el capítulo 10, el versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. ¿Ven ahí? Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Estamos viendo los descendientes de Cam, el hijo de Noé. Versículo 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Versículo 13. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftujim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron, ¿quiénes? Los filisteos, y a Caftorim. Creo que voy a mandar esta lista a mi hijo por si no sabe qué nombre bíblico, ahí hay varios. Versículo 14, de ahí salieron los filisteos. Los filisteos eran históricamente de ascendencia pagana. Cam fue maldito por su padre Noé por burlarse de él. Ahora, tal vez la pregunta que quedó ahí en tu mente es, ¿por qué sucedió esto? Esta maldición hizo que los descendientes de Cam, se convirtieran en adoradores de Baal, de Astoret y de especialmente Dagón, el dios pez. Ese dios que representaban con la mitad superior como hombre y la mitad inferior como un pez, porque eran principalmente pescadores en el Mediterráneo. Entonces los filisteos crecieron mucho, se apoderaron de gran parte de Israel, pero Dios respaldó, escuchen, la maldición de Noé. Y tal vez sea una pregunta que está ahí. ¿Por qué? Porque Noé era el sacerdote de su casa. Y la burla de Cam fue un pecado. Y cuando Israel iba a poseer la tierra prometida, Dios respaldó la maldición de Noé. De ahí viene entonces Deuteronomio 20, ya avanzamos, Deuteronomio 20, vean por favor en sus Biblias.
Deuteronomio 20, versículo 16. Dios está hablando a la siguiente generación de israelitas, los que van a entrar a la tierra prometida, ya a poco tiempo de entrar a Canaán. Y les dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Quiénes eran? Los descendientes de Cam, ¿cierto? Sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. La bendición para los hijos Sem y Jafet fue que Dios trabajó en esas descendencias, trayendo a través de ellos o refrendando la promesa y continuando con la línea hacia un Salvador. Y en el caso de Cam, la maldición que Dios respaldó, la maldición de Noé que Dios respaldó, fue que Dios simplemente los dejó. Que en su maldad, en su pecaminosidad, siguieran su propio camino. Resultado, se hicieron idólatras. En otras palabras, la bendición de Dios tiene que ver con su actuar en los corazones. Esta es la más grande bendición sobre la tierra para una persona. Cuando Dios obra en los corazones para revelarse y revelar su voluntad. Vean la bendición que ahora nosotros, cada uno tenemos cuando Dios se da a conocer a cada uno y nos revela su voluntad, es la gracia de Dios. No se la dio a Cam, por lo tanto, todos esos moradores de Canaán eran politeístas, paganos, y Dios le dijo a Israel, mátalos a todos. Pero Israel fue desobediente al mandato. Y tiempo después se volvieron un gran problema espiritual, se volvieron una espina en sus pies, en su vida. Y una vara disciplinadora. Jueces capítulo 10, acompáñenme por favor en sus Biblias. Jueces capítulo 10, años después, varios años después, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Jueces 10, 6. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos, de los palestinos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Los israelitas vieron una mejor conveniencia en el plan de dejarlos vivir en la tierra para cobrarles tributo y usarlos como esclavos. Pero esa era una desobediencia a Dios. Dios le dijo, tienes que sacarlos de ahí, tienes que echarlos, tienes que matarlos. Y como ellos desobedecieron, sucedió la advertencia. El pagano desviando al creyente. Así ha sido desde hace miles de años. Esta es una regla espiritual. Júntate con un pagano, lo suficiente, al tiempo te volverás pagano. Júntate con alguien estrechamente, desarrolla una relación estrecha con un pagano, al tiempo vas a encontrarte adorando sus dioses. En Jueces 14 tenemos un ejemplo muy claro. Creo que recuerdan bien ese ejemplo. ¿Quién no lo recuerda? Sansón. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de ¿quiénes? De los palestinos. Exacto, y subió y lo declaró a su padre, yo he visto una mujer, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer aquí entre los israelitas, entre tus hermanos, para que vayas y tomes una mujer palestina? Y Sansón dijo, tómame esta mujer
porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto providencialmente venía de Dios, porque él buscaba ocasión contra los palestinos, los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y el Espíritu de Jehová, versículo 6, vino sobre Sansón, despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sabemos la historia. Versículo 7, descendió pues, se habló a la mujer, ella agradó a Sansón, y después de algunos días se la tomó. Versículo 8, se apartó, versículo 9. Podemos continuar ahí, todo este capítulo habla de lo que hizo Sansón. ¿Cierto? En un resumen, Sansón se obstinó con una mujer palestina, organizó una boda, donde con orgullo entró en un pleito con los filisteos, no supo perder, abandonó a su mujer, la cual se casó con otro, y en venganza Sansón quemó las tierras de los filisteos, y en respuesta los filisteos mataron a la esposa, mataron al padre, y fueron a Judá para apresar a Sansón. ¿Qué sucedió? Capítulo 15, ahí Jueces 15, versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. La obstinación, orgullo de Sansón ocasionó todos esos problemas a él, a su familia, a Israel. Sansón era como una granada sin seguro, explotaba en todos lados, en todos los lugares provocaba problemas. Después de eso regresa a Gaza, duerme con una prostituta, se une a otra mujer llamada Dalila, finalmente Dios le abandona. Capítulo 16, versículo 20. Vean por favor ahí conmigo, capítulo 16, versículo 20. Esta mujer Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué este ejemplo? Porque Sansón representa muy bien el deterioro espiritual que sucedía en ese tiempo en Israel. El orgullo, la obstinación, la rebeldía a Dios son representadas como si fuera un compendio en un solo hombre. Lo apresaron, le sacaron los ojos, terminó como un bufón y murió. Perdió familia, tierra, matrimonio y ministerio. Sansón ejemplifica lo que sucedía con Israel. Fue siglos después cuando David, el rey, derrotó a los palestinos en aquella batalla tan recordada. Acompáñenme a 1 Samuel 17. En 1 Samuel 17:4, ¿se acuerdan? Seguramente van a recordar este pasaje porque ahí en 17:4 salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese palestino? Goliat. Goliat. Y tenía altura de 6 codos y un palmo, como 3 metros, nada más. Versículo 41, vayan hasta el versículo 41 ahí, cuando dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo a David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David dominó a los palestinos, a los filisteos, durante su reinado. Dios le dio la victoria sobre los filisteos, los encasilló, los arrinconó contra el mar, pero no los sacó de ahí. Cohabitaron con Canaán y al tiempo, lamentablemente, se cumplió la promesa o la profecía, mejor dicho, que Dios había dado en Números 33:55. Escúchenla. Y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que a los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, dice Dios, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Tremendo. Lo que vemos hoy es un round más moderno de los muchos que han sucedido en la historia entre israelitas y filisteos, entre israelitas, entre judíos y palestinos. Es consecuencia de la rebeldía de Israel por no obedecer a Dios, por no sacar desde aquel tiempo a todas esas naciones. El grupo Hamás es un grupo extremista, radical, palestino o filisteo. No son descendientes de Ismael. Son descendientes de los filisteos que por siglos han estado ahí. Están ocupando un lugar que históricamente Dios le dio a Israel, porque están ahí tratando, escuchen, de desviar a Israel como lo han hecho a lo largo de la historia, hacia dioses paganos. Esa es la encomienda. Esta es una campaña sí militar, sí política, pero detrás de esta acción hay una campaña espiritual. ¿Y cómo se llama la película? Desviar a Israel otra vez. ¿Está detrás de esta acción? ¿Quién creen? Sí, el que está contra Dios, Satanás, tratando de destruir Israel. Lo ha intentado desde siempre. No es una guerra por el territorio, no, es una guerra, escuchen, para demostrar que su Dios es mayor que el Dios de Israel. De eso se trata. El Dios de la Biblia es el Dios de Israel. Comparemos sus creencias rápidamente. Israel cree en el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Los musulmanes, los palestinos creen en Mahoma. Ellos rechazan a Jesucristo. Creen que Mahoma es el profeta. Creen en el Corán, rechazan la Biblia. La ley islámica permite casarse a un hombre hasta con 4 mujeres. O sea que rechazan el diseño de Dios. Prometen que quienes se sacrifiquen matando a infieles que no profesan el islamismo recibirán la gloria allá con Alá. Déjenme por favor leerles brevemente un poco de lo que dice ahí el Corán. Dice en algunas frases: quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares combatiendo esforzadamente por Alá, pueden esperar la misericordia de Alá. Alá es indulgente, misericordioso. Dice, combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos. O en otra parte, dice, matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles.
Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene y améis algo que no os conviene. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Combatid por Alá y sabed que Alá todo lo oye, todo lo sabe. Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Los musulmanes rechazan 4 cosas. La salvación, o rechazan, mejor dicho, al Dios verdadero. Rechazan la salvación por medio del único camino verdadero. Rechazan el diseño de Dios para el matrimonio y rechazan la bendición de la vida. 4 propósitos de Dios que los musulmanes rechazan y que rechaza quien creen. Satanás. Él está detrás de estos ataques. Efesios capítulo 2, cuando habla acerca del actuar del diablo en este mundo, vean Efesios 2:1, dice la palabra, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta? En 2 Corintios 4, otro pasaje que habla del actuar del diablo, dice 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, desde el versículo 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Satanás ha colocado ahí, cerca de Israel, siempre ha colocado naciones para desviarlos de una adoración verdadera a una vida de piedad y de una vida de piedad y justicia. Tengo un vecino que vive allá en unas casas y varias veces saca su asador. A veces en sábado, a veces en domingo. Y lo sé porque comienza a oler. Y se ve que sabe hacer buena carne, porque comienza a oler. Entonces, bueno, de salida a la iglesia veo y está con su asador. No sé si él sea como del norte o algo, porque se ve que pone unas buenas carnes. Y está ahí el vecino y bueno, eso es algo atractivo, ¿están de acuerdo? Entonces, tal vez viendo esto, y está con la familia y están disfrutando y a veces hay música, entonces tal vez yo podría empezar a pensar, bueno, ¿y qué tal si un domingo le pido al hermano Leo que predique? Y yo me quedo en mi casa y yo hago una carne asada. Claro, me conecto, por supuesto. Pero tal vez yo podría hacer una carne asada y disfrutar y pasarme un tiempo muy bien. ¿Qué les parece? El Festival Nova, que ocurrió a unos cientos de metros de la frontera entre Israel y Gaza, se llevó a cabo hace 2 semanas. Es donde el grupo Hamás atacó y mató esa noche, esa madrugada, 260 jóvenes. Fue un festival en donde el alcohol, las drogas y la inmoralidad estaban en su máxima expresión. Curiosamente, sucedió ese festival Nova de viernes en la noche, toda la noche, y iba a continuar todo el sábado, en el mismo tiempo del Sabbat. Gran parte de Israel ha sido influenciado por la vida pagana. Y ahora, en esa tierra que Dios les ha dado, se habla de libertad, de promiscuidad, de libertinaje. Dios ha traído esta disciplina otra vez
a través de filisteos palestinos, como lo hizo en el tiempo de Jueces, como lo hizo en el tiempo después de David. Qué importante es conocer la historia bíblica, ¿están de acuerdo? Porque cuando uno habla de Palestina, rápidamente algunos lo señalan, o en estos términos me refiero, algunos lo señalan como antipalestino. No, el problema es que se ignora la historia bíblica y quienes no conocen a Dios dan opiniones basadas en ideas humanas, en sus perspectivas sociales, humanistas, no comprenden los planes de Dios. ¿Y quién está detrás? Uno de los famosos mexicanos que estaba ahí en ese festival, solo que salió unos minutos antes de cuando llegó la matanza, era un DJ mexicano. Cuando lo entrevistaron, él dijo, estamos en una guerra, dijo esto, que no es nuestra. Corrección, sí es nuestra. Es de cada persona sobre la tierra. Es una guerra no contra sangre y carne. Es una guerra espiritual. Esto muestra la ceguera espiritual, pensando que al no ser judío, al no ser palestino, todos los demás estamos fuera de una guerra porque solamente son dos grupos lanzándose misiles ahí peleando por territorio. Esa es una vista muy corta. La guerra es espiritual y se trata de que los palestinos, o sea, filisteos, quieren demostrar que sus dioses son más poderosos que el Dios de Israel, que el Dios de la Biblia. Y lamentablemente Israel no es la primera. En muchas ocasiones su actuar ha dado la razón a esas naciones. Después de la época de David fue Salomón. David subyugó a los filisteos, pero luego llegó Salomón y Salomón lamentablemente no terminó bien. Abrazó prácticas paganas, se casó con mujeres extranjeras, luego su hijo Roboam tomó una decisión equivocada y dividió el reino. 10 tribus del norte se separaron de Judá y de Benjamín. ¿Dónde ocuparon o qué territorio ocuparon esas 10 tribus del norte? Tomaron como capital Samaria. ¿Dónde está Samaria? En Cisjordania. Cisjordania, ahora sí vamos a poner la siguiente, perdóname que ya te acomodaste. Cisjordania es un territorio ocupado también por los palestinos, o sea, por los filisteos. Ahí en la tercera imagen, ahí está la división de los dos reinos y en el reino del norte está Samaria, esa fue la capital del reino del norte. Si vemos la siguiente imagen, en esa imagen vamos a poder notar cómo ahí dentro de la tierra prometida está ese pequeño territorio pegado al mar Mediterráneo que es Gaza y ese territorio más grande que es Cisjordania. Esos territorios están ocupados por filisteos. ¿Qué sucedió después? Debido a que Israel no se arrepintió, debido a que Israel no se arrepintió, pese a todo esto, en el 722 Dios los entregó en esclavitud a las 10 tribus del norte a Siria. Perdieron el territorio. Y en el 586 Dios los entregó a los reinos del sur a Babilonia. Todo como una disciplina para Israel. Perdieron reino, tierra, familias y religión. Israel estuvo 70 años en Babilonia y luego regresó, recuerdan, un remanente con Zorobabel, Esdras y Nehemías, reedificaron la ciudad y el templo, y luego llegó el imperio medo-persa, y luego el imperio greco-macedonio con Alejandro el Grande, y luego vino el imperio romano, que también invadió Israel, y aunque Roma les permitió tener sus gobernantes, en realidad no eran judíos, porque Herodes, aquel que gobernaba esa región, no era judío, era edomita, es decir, descendiente de Esaú, no de Jacob. Pero para congraciarse con los israelitas, amplió el templo. Un templo que en el año 70 fue destruido por Roma, o sea, por Dios. Dios destruyó ese templo para mostrarles a los israelitas que mientras no se arrepintieran,
Las consecuencias iban a ser más y más y más, y se iban a quedar no solo sin territorio, no solamente sin una nación, sino ahora sin un templo, lo cual significaba tener la presencia de Dios entre ellos. Y a partir de entonces, Dios determinó, años 70, que Israel vagara en la tierra. Que Israel por 15 siglos, no, por más de 15 siglos, vagara en la tierra. Israel ha estado sometido a ataques, cautiverios a causa de su rebeldía. ¿Por qué Dios ha actuado de esta manera? Ya hablamos de su rebeldía, pero necesitamos identificar con claridad. Esto es un mensaje para Israel. ¿Cómo? Sí, para recordarles el mismo mensaje que les ha dado a lo largo de toda la historia de la nación, desde los sacrificios y ofrendas de la ley. ¿Cuál era ese mensaje que Dios les dio a través de esos sacrificios? ¿Cuál era el mensaje cuando el animal estaba siendo ofrecido en el holocausto, cuando las ofrendas eran presentadas? ¿Cuál era el mensaje para un israelita del tiempo de Moisés? El mensaje de la esclavitud al pecado. Israel ha sido llamado a adorar libremente a Dios, pero su corazón rebelde demuestra que no puede. Y los sacrificios del Antiguo Testamento le decían, Israel, no puedes salvarte. No puedes por ti mismo adorar a Dios libremente. Y los sacrificios son una sombra de la liberación que un día Dios hará contigo. Así que debes reconocer que no puedes, que no tienes la capacidad, aunque seas parte del pueblo de Israel, no tienes la capacidad y que necesitas ¿qué? Un Salvador. Hebreos capítulo 10, vean conmigo por favor. Hebreos 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, vean, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. Ponga mucha atención en lo que dice aquí. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es, si los sacrificios tuvieran una función de perfeccionamiento, entonces el que lo ofrece ya no tendría su conciencia diciéndole, eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador. Los sacrificios tenían ese propósito. Le recordaban a Israel los pecados. Ese es el problema del mundo. La conciencia del mundo ha sido ya tan cauterizada que no piensan en los pecados, no reconocen, no recuerdan, no están conscientes de que todos somos pecadores y que por tal motivo hay una condenación eterna de parte de un Dios justo y santo que llevará a esa condenación a todo aquel que no se arrepienta de sus pecados. Israel tenía este sistema de sacrificios que le estaba recordando el pecado. ¿Qué les recordaba el pecado? El cautiverio. ¿Cómo? Sí, al estar cautivos, les recordaba que estás cautivo porque eres un pecador y porque eres rebelde a Dios. Dios ha utilizado siempre instrumentos hacia el mundo, pero particularmente con Israel, para decirle, mira, esto que estás viviendo, esto que estás experimentando, es para que pienses que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Este es el problema actual de Israel y del mundo. No reconocer, no tener conciencia de los pecados ante Dios. Por eso pueden disfrutar de un concierto en la tierra de Israel en viernes en la tarde y sábado, porque es fácil ignorar que ese tiempo lo dedicaban tradicionalmente los judíos para reflexionar en Dios. Ese concierto es solo una pequeña rebanada del gran pastel de deterioro espiritual, moral, que está sucediendo en Israel.
Aun si no han reconocido a Jesucristo como su Salvador, un pueblo piadoso, si estuvieran arraigados en la ley del Antiguo Testamento, en ese tiempo estarían ellos dedicados ¿a qué? A la oración y a la adoración de Dios. Permitirían que en su tierra naciones paganas fueran e hicieran toda esa clase de eventos con esa libertinaje y promiscuidad e idolatría? Por supuesto que no. Pero al permitirlo, trae la disciplina de Dios. Ahora, ¿cómo ayuda esa conciencia de pecado? Nos reconocemos necesitados de un Salvador. Incluso dice Dios que ese era el propósito de todo lo que ha hecho hacia Israel. Vean en el versículo 3 hacia adelante, ahí Hebreos 10, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuál es esto último? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día ministra, ofrece los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Una y otra vez repitiendo, ¿se dan cuenta? Lo mismo. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese sacrificio único y final es Jesucristo en la cruz, dando su vida por los pecados de todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente, confiesa sus pecados, incluyendo a los judíos, incluyendo a los judíos. La cruz hoy es o tiene el mismo mensaje, llamar a la conciencia de los pecados. Porque cuando se tiene conciencia de los pecados, entonces Dios da su gracia y llama también al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Así que si tú te has arrepentido y has creído en Cristo como tu Salvador, tú has escuchado el mensaje. Tú has entendido el mensaje y tú has respondido bien a ese mensaje. A partir de la destrucción del templo, los judíos comenzaron a vagar 1900 años. Hasta que en 1948 Dios mueve a Inglaterra, que tenía el dominio de esa región, y asigna un territorio a Israel. Vieron varias opciones en el mundo, finalmente se dieron cuenta de lo que dice la Biblia y vieron que ese era el territorio que Dios le había asignado a Israel y le dieron ese territorio. El problema es que faltó asignarle un territorio a los filisteos. Y equivocadamente, pero providencialmente, se quedaron los filisteos, los palestinos, en Gaza y Cisjordania como una prueba para Israel. Ellos debieron hacer lo que hizo Estados Unidos con sus antiguos esclavos. Cuando los esclavos africanos no se adaptaban a su sistema anglosajón, Estados Unidos destinó un territorio en África y movió a todos esos esclavos para allá. Es el país de Liberia. Liberia en África es el lugar donde Estados Unidos dijo, todos los que no se ajustan a nuestro sistema blanco, los vamos a mover para allá. Equivocada, pero providencialmente, y digo providencialmente porque esa decisión de Inglaterra fue dirigida por Dios, se quedaron estos palestinos filisteos dentro del territorio de Israel. ¿Por qué?
Porque en la mira no está solamente Israel, no está en la mira de los palestinos. Israel está en la mira de Dios. El punto rojo no viene solamente de los palestinos, viene desde el cielo, sobre Israel. Y Dios ha dejado a filisteos y palestinos para recordarles que aún como judíos son pecadores y deben arrepentirse porque han fallado en obedecer históricamente los mandamientos de Dios. Deben arrepentirse, como todo hombre hoy debe arrepentirse y reconocer que como pecador solo en Cristo hay salvación. Y que cuando tú te arrepientes y lo reconoces y vas delante de Dios y dices, yo soy un hombre o una mujer que tiene pecado y he aquí mi vida y sé que si no me arrepiento iré al infierno, por favor ten misericordia de mí, Dios te da la gracia para venir a Él y te perdona todos tus pecados y te promete vida eterna, la cual, como la promesa de Abraham, seguramente se cumplirá. Israel ha fallado en obedecer los mandamientos de Dios. Dios hoy está tratando con ese pueblo y también con todo el mundo. ¿Hay otros propósitos a través de esto que apuntan al reino milenial de Cristo? Por supuesto que sí, pero esos los veremos la siguiente ocasión, al continuar viendo los propósitos de Dios. Israel está en la mira de Dios hoy. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra y gracias por esta tarde en la que hemos podido meditar y hemos podido darnos cuenta de tus propósitos para con Israel, para con tu pueblo, y cómo esa promesa que diste está vigente y permanece. Te suplicamos por la paz en Israel, pero no solamente por la paz física. Te suplicamos por la paz espiritual entre Israel y tú. Te suplicamos por su salvación. Te pedimos porque traiga salvación a aquellos que has predestinado de entre tu pueblo. Y que a través de estos ataques tan terribles y lamentables, que no es la primera vez que suceden, sino a lo largo de la historia han sucedido muchas veces, a través de estos ataques, tú muevas los corazones de los de tu pueblo para que se vuelvan a ti. Ten misericordia de ellos, Señor. Manténlos en tu mira como lo has prometido para tu salvación, para tu gloria y para tu reino, para el reino de tu Hijo Jesucristo. Ese reino que esperamos y que seguramente, como todas tus promesas, se cumplirá. Y es en su nombre que oramos. Amén.